Quiero concluir esta cuarta temporada de la serie de Lucas reflexionando sobre una parábola que Jesucristo narró y que aparece registrada en Lucas capítulo 13, los versículos 6 al 9. Yo creo que esta parábola puede sintetizar la historia de la vida de cualquier individuo a la luz del evangelio de la fe y el arrepentimiento. En la parábola Jesucristo habla de una higuera que estaba plantada en medio de un viñedo. Cuando se suponía que la higuera ya tenía edad suficiente para comenzar a dar frutos, vino el dueño del viñedo para recoger algunos frutos, pero resultó que no encontró ninguno. Así que se fue y al otro año, para la época en que la higuera debía dar frutos, volvió y nada. Y así con otro año más y otro año más. Entonces el dueño del viñedo llamó al viñador, la persona que estaba encargada de cultivar aquellas uvas, y le dijo: mira, este higo que está sembrado entre todas estas uvas, llevo 3 años viniendo a buscar fruto y no encuentro fruto, así que lo mejor que hacemos es cortarlo porque estamos desaprovechando el espacio, estamos desaprovechando los nutrientes de la tierra en un árbol que no da fruto. Entonces el viñador le dijo al dueño del viñedo: mira, vamos a esperar un año. En el lapso de este año yo voy a mover la tierra que tiene al lado esta higuera, le voy a echar abono, lo voy a cultivar mejor, y si da fruto, bien, y si no, entonces hay que cortarlo. En esta parábola, el dueño del viñedo es Dios. La higuera te representa a ti y me representa a mí, y Jesucristo es el viñador. Permíteme compartirte entonces 4 enseñanzas que encuentro en esta parábola con respecto al evangelio de la fe y el arrepentimiento, y que implican en la historia de vida tuya y mía. La primera verdad es que tú eres alguien especial. Eres como un árbol de higos en medio de un campo de uvas. Eres diferente a todos, eres especial, eres único. Aunque la mayoría de las personas quieren creer esto y se ilusionan creyendo esto, en realidad en la vida práctica les cuesta mucho trabajo aceptarle, porque esta es una afirmación que nace específicamente de la fe en un Dios que ama a las personas. Solo quien cree en la existencia de un Dios creador que desea relacionarse con los individuos de manera personal tiene razones suficientes y necesarias para creer que es alguien especial. De lo contrario, la alternativa es que no eres más que un accidente, una casualidad que pudo ser o que pudo no ser, y entonces somos víctimas del azar. Quienes intentan convencerse que son personas especiales sobre la base de otra cosa que no sea el Dios creador, personal y relacional, comúnmente se vuelven personas con conductas individualistas, de hecho, conductas antisociales como la egolatría, la megalomanía, la rebeldía, la anarquía, la tiranía, incluso la discriminación. Pero al aceptar el evangelio de la fe, nosotros recibimos afirmación de parte del Creador, quien nos asegura que Él es el que nos ha creado, y por lo tanto nosotros somos seres únicos y especiales. La segunda verdad es que Dios tiene un propósito para tu vida. En la fe, el Dios creador, personal y relacional también nos llena de propósito para nuestra vida. Él nos plantó en un lugar específico de la tierra, en un momento determinado de la historia, con capacidades bien distintivas y con propósitos específicos. Así que tú puedes hacer con todo esto lo que te plazca, porque además de darte todas esas cosas, también te dio libertad. Pero ningún proyecto que yo me autofabrique o que tú fabriques para ti mismo va a producir ni por asomo la satisfacción permanente que produce conocer y hacer la voluntad de Dios. Pablo explica en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 5 al 7, que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, y que quienes deciden ignorar los propósitos de Dios para sus vidas terminan siendo víctimas de una vida disipada, pero quienes conocen los propósitos de Dios se conducen en esta vida de forma sabia, tienen vidas muy productivas en las que aprovechan cada oportunidad para hacer bien a las demás personas. Si no aceptas el evangelio de la fe,
Vas a decir como el cantante, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero si aceptas el evangelio de la fe, entonces vas a cantar, Dios me hizo con un propósito, Dios me formó con un propósito, y buscarás conocer y hacer la voluntad de Dios, que por cierto dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que sin fe estás a cuenta y riesgo, con la incertidumbre de lo que la suerte te pueda deparar y con la pesada carga de tener que inventarte a ti mismo, siendo tú mismo tu propio Dios o víctima de dioses falsos o de personas manipuladoras. Pero con fe podemos llegar a descansar en el Dios que tiene en sus manos el control de toda la historia y tiene en sus manos tu futuro, descubriendo aquello para lo que Él te creó y disfrutando la vida de aventura y propósito, o como se conoce también en la Biblia, la vida de abundancia que Jesucristo ofrece. Una tercera verdad: todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. El dueño del viñedo esperó tiempo necesario para que higuera creciera y comenzara a dar fruto, y cuando fue la primera vez no encontró, y una segunda vez no encontró, un tercer año no encontró, aún un año más por la petición del viñador, y aún así no dio fruto. Bueno, los 3 años anteriores no sabemos realmente cuál haya sido la conclusión de la historia de esta higuera. Pero Dios siempre nos da oportunidades. Cuando creo en el evangelio del arrepentimiento, comprendo que no solo mi vida, sino la vida de mi familia, la vida de mi nación y la vida de toda la humanidad y de toda la creación tiene un propósito y un destino. Berghoff, un teólogo bien conocido, afirma que esta convicción es la base del concepto moderno de la historia, del progreso y del desarrollo. Aunque muchos de los que hoy se identifican y se autodenominan progresistas, también se autodenominan ateos, tienen que admitir que el hombre moderno llegó al concepto del progreso, de lo que se conoce como progreso, porque el hombre premoderno había incorporado en su vida, en su cultura, en su sociedad, el pensamiento del evangelio del arrepentimiento. Vamos, que las conclusiones a las que llegó, por ejemplo, Carlos Marx no salieron del aire. Carlos Marx se dio la libertad de proponer un destino para la humanidad porque fue un niño judío criado en una educación protestante, en una educación cristiana, rodeado de personas que tenían la convicción que en algún momento determinado de su vida iban a tener que dar cuenta a Dios. Así que esto le cobró factura a Marx. Es imposible que él haya elaborado toda esta idea de un mundo mejor, de una historia de progreso, sin la convicción de que hemos de darle cuenta a Dios, porque Dios ha hecho nuestras vidas. La supervivencia evolutiva jamás va a crear una conciencia social, porque es supervivencia, pero la conciencia social sí se crea por el alma arrepentida que sabe que tiene que dar cuenta, que rendir cuenta delante de Dios, su creador. ¿Cuántas veces crees que Dios ha venido a tu vida buscando frutos? Sientes que ya no eres un niño y que ya pasaste el tiempo de la adolescencia y que es momento en que tienes que comenzar a dar frutos. Entonces acepta el evangelio del arrepentimiento y comienza a disfrutar la vida de abundancia, aventura y propósito que experimentan todas aquellas personas que reconocen que todo cuanto tienen se lo deben a Dios y que a Dios le pertenece todo. Hay mucho que hablar con respecto a este asunto, pero solo me gustaría, antes de pasar al último punto, recordarte que Dios explica que cuando servimos en su nombre al pobre, al hambriento, al enfermo, al desvalido, al sediento, al afligido, al menesteroso, al abandonado, al débil, lo estamos sirviendo a Él. Y cuando hablamos verdad, cuando vivimos en santidad, cuando compartimos el evangelio de Jesucristo, entonces estamos produciendo los frutos de justicia que Él espera cosechar en cada una de nuestras vidas. En cuarto y último lugar, solo con la ayuda de Jesucristo podemos dar los frutos que Dios espera de nuestra vida. Por último, aparece en esta parábola el viñador, quien representa a Jesucristo, como ya habíamos dicho. Él intercede por nosotros delante del Padre, pidiendo un plazo más y un plazo más, ofreciéndonos la oportunidad de tener vidas fructíferas. Solo quien acepte el evangelio del arrepentimiento, entonces aprovecha estas oportunidades que Dios nos está dando y que Jesucristo está gestionando para nosotros. Si sientes que todo a tu alrededor, que todo lo que te rodea se está moviendo un poco, que aquellas cosas que te producían un poco de confort están siendo cambiadas y que algunas ramas que sobraban en tu vida están siendo desgajadas,
No te enojes con Dios, porque probablemente se trate de la manera en que Jesucristo está trabajando contigo y tratando de llevarte a tener una vida productiva delante de Dios. Aprovecha el abono que riega a tu alrededor, y Él explica en Juan capítulo 15 que su palabra es el abono que nutre la vida y que nos hace productivos. Dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios día y noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Nosotros estamos llamados a dar esos frutos, y también Jesucristo aplica su Espíritu Santo en tu vida. Es el nutriente fundamental, es la savia que viene directamente de nuestro Dios, llena nuestros pensamientos, transforma nuestros sentimientos y produce, dice, frutos permanentes que duran toda la vida, o sea, frutos eternos. Te recomiendo que leas el capítulo 15 de Juan, porque habla muchísimo acerca de esto. Concluyendo, tú no eres un accidente, mi hermano. Eres alguien especial, colocado por Dios en este mundo, en este tiempo, con propósitos especiales. Si aceptas el Evangelio de la fe y el arrepentimiento, comprenderás cuáles son esos propósitos y experimentarás el obrar de Dios en tu vida, produciendo frutos permanentes y eternos. Esa y no otra vida puede ser realmente tu historia, pero debes dejar que Jesucristo entre en tu corazón y guíe tus sendas por los caminos que Dios ha preparado para ti, dice, desde antes de la fundación del mundo. Te invito a que vengas el próximo domingo para seguir hablando del Evangelio en la temporada número 5, donde hablaremos acerca del Evangelio de la esperanza. Dios te bendiga.